Y ya estamos de vuelta aquí en Mega Noticias. Yo regreso para poner el tema sobre la mesa. Le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista en Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Mire, en México, en tan solo un fin de semana se pueden llegar a registrar más de 350 asesinatos. En el conflicto de Rusia con Ucrania, en los últimos 4 días de la invasión se han registrado al menos 352 personas fallecidas, de acuerdo al último reporte precisamente del gobierno de Ucrania. Lo que sucedió el fin de semana en Michoacán, en donde, bueno, pues al parecer pusieron en fila a un grupo de personas y posteriormente, pues, accionaron las armas en contra de ellos, nos pone a pensar y a pensar mucho. La situación de inseguridad que vive el país, ¿en manos de quién estamos? ¿Hacia dónde nos vamos? Caballeros, les dejo el tema sobre la mesa. Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Eduardo. Víctor, qué gusto saludarte esta tarde. Buenas tardes. Y a ver, el tema que pone Eduardo sobre la mesa me parece importante, ¿sí? Porque tenemos ya muchos años en México padeciendo de una alta violencia. Y pareciera de alguna forma que llega un gobierno, señala que va a hacer tal o cual cosa y seguimos exactamente en las mismas. Llega otro gobierno que dice que abrazos no balazos y que vamos a continuar. Pero el drama de cada familia que pierde un ser querido en esta violencia realmente es a nivel de guerra. ¿Y por qué digo esto? Por lo que decía Eduardo hace unos minutos. Mira, Víctor, y la audiencia que nos ve, solamente del jueves al domingo, tuvimos en México 305 personas que murieron por violencia, asesinados por violencia en México, ¿sí? Y este país que está siendo invadido por Rusia, donde hay una guerra, hay equipo de guerra, hay enfrentamientos, ¿sí? Ha registrado en estos mismos 4 días 352 víctimas, según dice el Ministerio de Sanidad de Ucrania. Es decir, entre fuerzas de Ucrania, militares y civiles que han resultado también fallecidos, de acuerdo con lo que da a conocer Ucrania. Y esta comparación, Víctor, me parece que es dramática, porque en México, sí, lógicamente hay diferencia de población, pero me parece que el número de muertos en 4 días, Ucrania tiene 44 millones de personas, México somos 126 millones de personas, de acuerdo con el dato del INEGI. Pero me parece a la gravedad de este asunto el hecho de lo que sucedió, por ejemplo, en Puerto Escondido, en Oaxaca, personas, familias que están en uno de estos restaurantes de una zona costera, allá en Puerto Escondido, sí, disfrutando del paisaje, de la comida, llega un comando y mata a 5 personas. Y el caso que estás comentando, que ya comentaba Eduardo, este caso todavía muy raro, el tema de San José de Gracia en Michoacán, sí, donde, bueno, vimos en esta imagen, este video que se ha difundido, sí, de este hecho que, bueno, pues hasta el momento se ha confirmado que hay 2 personas muertas, 2 porque se vieron los cadáveres que se levantaron en fotografías posteriores de esa zona. Pero, ¿dónde están los otros 10 y 15? ¿Dónde están? Sí. ¿Por qué lavaron las banquetas? ¿Qué fue lo que sucedió? Estas personas que se encontraban en un velorio y que llega un comando de acuerdo a testigos y que los ponen sobre la pared a estos 17 miembros de la persona que estaban velando, familiares, amigos, y se arma la balacera. Sí, y esto de alguna forma, Víctor, como lo que ha pasado en Tulum, como lo que está pasando en Oaxaca, como lo que está pasando en Tamaulipas, como lo que pasa todos los días, lamentablemente, en Guanajuato, en Jalisco. Y esto, la verdad es que dices, a ver, un país en conflicto tiene 352 fallecidos y en México, que no se reconoce como un conflicto, sí, tenemos 305 personas asesinadas, sin tomar en cuenta los 17 de Michoacán. Solamente estoy hablando jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días, Víctor. ¿Dónde estamos?
¿Dónde estamos? Caray, Raúl, difícil responder, porque la verdad, la conmoción. Mira, en muchos sentidos hemos perdido esa capacidad de asombro y no pasa un mes, una semana sin que nos enteremos, ya no de asesinatos, sino de masacres. Como que este asunto del crimen ha ido subiendo y escalando. Y cada vez es más y más, y cuando sentimos que ya perdimos, que ya llegamos al límite de la violencia y de la crueldad, surge una nueva historia que nos viene a marcar como país. Y llega un momento en el que nos vamos volviendo insensibles como sociedad, como opinión pública, en la que dices, unos muertos más, una masacre más, y eso es muy lamentable. Mira, me vino ahorita a mente, ahorita que vi esas escenas, que también yo tengo mis dudas, me llama la atención, para estas alturas era para que muchos familiares estuviesen reclamando y gritando a los cuatro vientos la muerte de sus seres queridos, que se supiera más de estas personas que supuestamente fallecieron y no son encontradas ahora sus cuerpos, que se dice los levantaron y que se dice también formaban parte del cártel del Jalisco Nueva Generación, como si esa fuera la justificación para darle permiso a la muerte. Me viene a la mente, no sé si te acuerdas de esa famosa ejecución que se dio ahí en la época de Al Capone en Nueva York, donde formaron a los traficantes de vino. En la pared eran 15 también traficantes de vino. En ese tiempo el vino pues era ilegal. Era ilegal. Y se conoce como tiene su nombre, la matanza de no sé qué, pero lo cierto es que pasó a la historia y la tienen en la memoria como un hecho histórico de cuando dijeron hasta aquí, no podemos llegar a más. Y ahí empezó un proceso que terminó con la captura de Al Capone, etcétera, etcétera. Pero lo que hoy es como una sociedad se indigna ante ciertos hechos, y aquí a diferencia, esa masacre que hoy vemos, que me recordó esa, te digo, por cuestiones de historia, pasa a ser más de la estadística. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta en cierto sentido, Raúl? Que nadie da explicaciones. Ninguna policía te da bajo el supuesto de que se está investigando, bajo el supuesto de que hay una secrecía y hay una discrecionalidad en el manejo de los datos, las autoridades constantemente, simple y sencillamente no te informan, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, y también a nivel federal. El presidente dice, bueno, recibimos la información y ni siquiera estamos seguros. Cuando tienen una reunión a las 6 de la mañana, donde se supone el presidente, el hombre más informado, recibe toda la información en detalle. Caray, algo anda mal. Algo anda mal y me parece que los niveles de violencia que tenemos no los justifica absolutamente nada, ¿sí? Nada. Y el problema, Víctor, es que no vemos, ¿sí?, ese actuar, esa contención, ¿sí? Realmente la estrategia que se tomó en este gobierno, me parece, si es que fue estrategia, simplemente la ocupación, más Guardia Nacional, pero sin ninguna estrategia, no hay inteligencia, no hay absolutamente, a ver, no se sabe si en San José de Gracia hay o no hay muertos, ¿sí? Y ya pasaron cuántas horas. Hay policías municipales, hay policías estatales, hay Guardia Nacional desplegada en todo el territorio nacional. Y hoy, todavía a estas alturas, sí, Cuadratín está, que es un medio de comunicación ahí en Michoacán con gran presencia, con cobertura general, está documentando solamente una fotografía en una camioneta con 2 muertos, ¿sí? Eso es todo. ¿Sí? Entonces, sí, además de la violencia brutal que hemos visto, de bombas con drones, de minas personales, de armas de alto poder, de todo esto que de alguna forma ya lo vimos en Zacatecas, ya lo vimos en Tamaulipas, ya lo vimos en Guanajuato, ya lo vemos en Michoacán, ya lo vemos en Guerrero, ya lo vemos en Oaxaca, lo vemos en Jalisco. ¡Caramba! ¿Sí? Y esto de alguna forma no se ve. Y a mí me parece muy delicado que se siga viendo esto como un tema, como tú dices, que pues es la violencia que generan los criminales, los grupos que se enfrentan entre ellos y nos dicen lo mismo. Pero no hay un avance. Hace una semana estaba hoy la secretaria de Seguridad celebrando que había una disminución en los índices de homicidios. Sí, todo parecía indicar y nosotros aquí dijimos qué bueno, ojalá sea la tendencia. Pero pues será la tendencia la inercia, porque de alguna forma los datos, mira, con Calderón, nada más te voy a dar estos datos que son importantes. Con Calderón, en el sexenio completo hubo 120,000 muertos.
Con Peña Nieto, 156,000 en todo el sexenio. ¿Sí? Con el presidente López Obrador llevamos 107,000 solamente en los 35 primeros meses de su administración. Entonces, caramba, no está funcionando la estrategia, si es que es estrategia, no está funcionando y tenemos una situación social, criminal, ¿sí?, como si fuera un país en guerra, como lo estamos viendo ahora que tenemos esta desgracia que está pasando allá en Ucrania, donde el número de muertos en 4 días pues se asemeja, y en un país que supuestamente vivimos en paz, con un país que está invadido en estos momentos, está siendo invadido por Rusia. En fin, Víctor, me parece que es interesante ese contraste que nos pone en evidencia sobre la gran violencia que tenemos. Raúl, y tan grave como lo que acabas tú de señalar también es aquí 2 lecturas. O hay ineptitud e ineficiencia por parte de las policías locales que no saben hacer su trabajo y no pueden, o hay corrupción y contubernio. Cualquiera de las 2 es terrible para este pobre Estado y para el país en general. O las dos. O las dos. O las dos. Víctor, gracias. Te mando un saludo.